¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, perfecto. Esperemos que se conecten entonces. No se reconectaron los alumnos que estaban conectados. Espero un instante más. Mientras tanto, voy a compartir una pantalla. Bueno, a ver cuántos alumnos hay conectados. Y no se volvieron a conectar todos los que estaban conectados. Pero listo. Empiezo la clase. Bueno, la idea de esta clase es explicar este concepto del tema de programación lineal, que lo expliqué en clase, pero la idea es que esto quede grabado a los fines de que tengan para repasar. Así que empiezo a explicarles. El método de programación lineal es un método que se utiliza para optimizar la cantidad de producción cuando existen dos productos que una empresa produce y cuando hay restricciones a lo que se denominan factores de la producción. Por ejemplo, en este caso se trata de una empresa que produce dos tipos de aceite: aceite de cocina y aceite de mesa. El aceite de cocina es de menos calidad que el aceite de mesa, es más barato, y tiene el aceite de cocina menos cantidad proporcional de aceite de oliva eh, que el aceite de mesa. Ambos aceites resultan de una mezcla de aceite de oliva y de aceite de girasol. Los factores de la producción son, en este caso, tres. Por un lado, los gastos de producción. En gastos de producción está, por ejemplo, lo que se paga en horas extras, lo que se gasta en energía eléctrica, etc. El otro factor es el aceite de oliva, que es uno de los insumos que se utiliza, y el otro es el aceite de girasol, que es el otro insumo. Estos factores de producción están restringidos. ¿Qué significa eso? Significa de que hay un tope disponible. Todos esos topes están expresados en esta tabla que ustedes ven en valores económicos, es decir, en pesos, ¿no? Le digo esto porque ustedes podrían, al ver aceite de girasol, pensar que podría estar expresado en litros, lo mismo que el aceite de oliva, y bueno, no están expresados en litros, están pasados al valor en pesos. No sé, ni importa, saber cuántos litros, ni siquiera cómo está, digamos, estoqueado. Puede estar estoqueado en botellas de 1 litro, en bidones de 5 litros, o en bidones de 50, no importa, no interesa. Lo que yo sé es que traducido a pesos, tengo disponible para producir pesos 400.000 de aceite de oliva y tengo para producir disponible en stock 300.000 de girasol. Esto significa que la producción de esta empresa, esta fábrica, digamos, que produce aceite de cocina y aceite de mesa, no puede superar ninguna de las restricciones que existen en los factores de producción. Es decir, el tope de 250.000 en gasto de producción, el tope de 400.000 en aceite de oliva y el tope de 300.000
en aceite de girasol. ¿Se entiende? Bien. ¿En qué consiste el problema? Se nos da como elemento extra, además de esta información de los costos que cada aceite tiene en cada factor de la producción, y me refiero al aceite de cocina y al aceite de mesa, además también se nos da el beneficio, que es 15 por X más 9 por Y. Bien, dada esta circunstancia que está expuesta, el problema que tenemos que tratar de resolver es cuál sería la cantidad óptima de producción, teniendo en cuenta que estos límites que están dados acá. La cantidad óptima es aquella que me da el mayor beneficio, y, y la fórmula del beneficio está expresada acá. Entonces, en síntesis, tengo que ver cuál es el máximo beneficio. Eso me va a determinar cuánto voy a producir de X y cuánto voy a producir de Y, con la condición de que esos valores que produzco no excedan ninguno de estos factores de la producción que son limitados. Bien, esto se los explico así, les va a quedar grabado, con lo cual la idea es que entiendan conceptualmente en qué consiste este método de programación lineal. O sea, en síntesis, es la optimización del beneficio, en este caso en una empresa que produce dos tipos de productos, cuando mientras esté respetando las restricciones que tengo en los factores de producción. Esto que está explicado para una empresa que fabrica, en este caso, aceites de dos tipos, es aplicable de un modo semejante en logística. Hay ejemplos de aplicación de la programación lineal en logística, yo después se los daré, pero entiendo que con una explicación de un caso como este, en donde estamos hablando de producción, se va a entender mejor el concepto. Por eso utilizamos esto, que no está directamente vinculado a una aplicación logística. Bien, uno de los aspectos que, bueno, yo ya se los comenté en clase y lo van a ver mientras lo desarrollamos, es que acá tenemos que trabajar con la función de la recta. Por eso se llama programación lineal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar estas condiciones de restricción en las fórmulas en X y en Y. Para ello, vemos cada una de estas filas y la expresamos en lo que se denomina inecuación. ¿Por qué se denomina inecuación? Porque acá vamos a tener una expresión en el miembro de la izquierda del signo y otra en el miembro de la derecha que no van a ser una igualdad. Cuando hay una igualdad y tenemos una expresión en X y en Y, la denominamos ecuación. Cuando hay una desigualdad, en este caso igualdad y la condición de menos, significa que este 30X más 14Y puede ser igual o menor que 250.000. Entonces, si bien está incluida la condición de igual, al estar incluida también la opción de menor, constituye una inecuación. Para que sea ecuación, tiene que ser directamente esto igual. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ustedes ven, en esta inecuación, que es la llamamos A, B y C, a cada una de las tres inecuaciones que podemos expresar de este problema, resulta de multiplicar el 30, que son los pesos
que me producen, ¿no es cierto?, de gastos, de gastos de producción, el aceite de cocina, 30 por X, más 14, que es lo que me produce en gastos el aceite de mesa, en gastos de producción me refiero, ¿no? Y eso, que es el gasto de producción de mi digamos, producción, que va a ser cierta cantidad de X y cierta cantidad de Y, tiene que ser menor que los 250.000, que es la restricción. Hacemos algo similar en eh, en esta fila. Entonces tengo 15X más 50 por Y menor o igual que los 400.000. Esta sería la restricción que representa el aceite de oliva. Y finalmente tenemos la inecuación C, que es 26 por X más 30 por Y menor o igual que 300.000. Esta inecuación está incorporando la restricción del aceite de girasol que tengo en el stock, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo avanzamos en el método este de programación lineal? Lo primero que hacemos es llevar estas inecuaciones a una expresión de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando el menos en esta condición de signo que aparece en ambos miembros. Es decir, que en vez de 30X más 14Y menor o igual que 250.000, directamente expreso 30X más 14Y igual a 250.000. Y acá sí ya tenemos una ecuación, ¿de acuerdo? Porque está el signo igual. Como les aclaro, esto lo hemos incorporado como una condición límite de esta situación y vamos a ver después cómo la analizamos. Porque ustedes me pueden preguntar, ¿y con qué razón elimino el menos? Ya lo vamos a ver en la medida en que avancemos en la explicación esta que les estoy dando. Pero entonces, en síntesis, lo que hemos hecho acá es estas tres inecuaciones, llevarla a la condición extrema de estos signos que aparecen acá, que es la igualdad. Y entonces ya no tengo un sistema de inecuaciones, como están estas que están acá, sino tengo un sistema de ecuaciones, que es esto que está acá. Bien, dadas estas expresiones de ecuación, perdón, lo que vamos a tener que hacer es representar las rectas que se encuentran dentro de estas expresiones implícitas de la recta. Recuerden que a la recta la podemos escribir como una ecuación implícita o como una ecuación explícita. La ecuación explícita de la recta es y igual a A por X más B, que es lo que ustedes van a ver un poco acá en esta, digamos, derivación de la primera de estas ecuaciones, la llevamos a una expresión y igual a AX más B. En este caso me da menos 214X más 17.857. El menos 214 sería el A, que es la pendiente de la recta. Recuerden que al ser negativa implica que la pendiente que la recta de izquierda a derecha baja, más el 17.857, que es el término independiente, y que ustedes saben que me indica el lugar donde la recta corta al eje Y. Bien, ¿cómo de esta expresión implícita llegamos a esta expresión explícita de la recta? Lo hacemos despejando. ¿Qué es lo que despejamos? Y dejamos a la izquierda, en el miembro de la izquierda, y todo lo demás lo pasamos a la derecha.
¿Cómo lo hacemos? Les explico. Acá tengo 14y y tengo 30x. 30x está acá sumando. No tiene el signo más adelante, pero cuando no lo tiene, sabemos que es positivo. Si tuviera un signo menos, sería la situación en donde sé que es un valor negativo. Al no tener ningún signo adelante, se entiende que es positivo. Entonces, si yo quiero pasar 30x al segundo miembro, como está acá sumando, lo tengo que pasar restando. Es decir, pasa como menos 30x. Lo pongo antes que 250.000 para que la expresión me quede final y igual a ax más b. ¿De acuerdo? Entonces me queda, al pasar 30x como negativo, me queda menos 30x más 250.000. Y luego el 14, que está multiplicando ahí, pasa dividiendo. 14y significa que 14 está multiplicando ahí. Recuerden que cuando yo tengo un coeficiente de una variable, es decir, un valor que está al lado de la variable, y no pongo nada acá, se entiende que está multiplicando. Es decir, que está indicando que son 14y, 14 veces y. Eso implica que acá hay un producto. Entonces, como hay un producto entre 14 e y, 14 multiplica y, cuando yo quiero despejar y, el 14 tiene que pasar dividiendo, porque acá está multiplicando. Entonces, al pasar dividiendo, como yo tengo del otro lado ya el menos 30x y el 250.000, 14 pasa a dividir cada uno de los términos. Términos se llaman a una sumatoria. Acá es el primer término, este es el segundo término. Entonces 14 pasa dividiendo al primer término y al segundo término. Calculando este menos 30 sobre 14, me da menos, el signo obviamente tiene que ser negativo, y 30 dividido en 14 es 2,14. El x obviamente se mantiene, la variable esta. Y 250.000 dividido en 14 me da 17.857. De esta manera hemos pasado de la expresión implícita de la recta, que es esta que está acá, a la expresión explícita de la recta, que es de la forma y igual a ax más b. Bien, esto está explicado para la ecuación A. Algo similar hacemos con la ecuación B, despejando el y obteniendo la expresión explícita de la recta que surge de esta ecuación. Y de la misma manera, despejo el y en la ecuación C y obtengo la expresión de la recta que corresponde a la ecuación C. Esto lo hicieron en clase, yo se los explico hasta aquí, no le detallo más, pero interpreto que con esto les tiene que quedar claro. Les he explicado para el primer caso cómo se procede, en el caso B y en el C se procede de una manera similar. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es representar estas tres, mejor dicho, no estas, sino las expresiones explícitas de la recta, que son tres, acá solamente está explicada la primera, las voy a representar en un gráfico XY. En este caso, el 17.857 es el valor donde la recta corta el eje Y. Fíjense que yo acá he puesto el valor 20.000, 17.000, más o menos, está un poco más abajo, y este sería el punto. En este gráfico, por la forma en que lo hice, no está hecho en escala. Y aún si lo tuviera hecho en escala,
como 20.000 es un número muy grande, me resultaría muy difícil ver en el gráfico el valor exacto, pero sí me sirve para entender cómo se resuelve el problema. Es decir, cuando nosotros tenemos gráficos de rectas en valores muy grandes de y y de x, es muy difícil lograr que en la escala uno pueda calcular gráficamente los valores. Pero sí, por supuesto, orientativamente se tienen que dar cuenta que el 17.000 tiene que estar un poco antes del 20.000. Yo acá puse 10.000 acá, 20.000 es el doble, 17.800 y pico está acá. Bien. Luego lo que tienen que hacer es determinar en qué valor esta recta corta al eje X. Para eso le tengo que incorporar la condición y igual a 0. Es decir, cuando quiero conocer cuál es el valor en que la recta corta el eje Y, le impongo la condición X igual a 0. Cuando X vale 0, Y vale 17.857. Podemos hacer algo parecido para calcular el punto donde esta recta corta el eje X. Le impongo la condición Y igual a 0. Si Y igual a 0, acá me queda 0 igual a menos 214x más 17.857. De allí, el 17.000 pasa como negativo hacia el otro lado y tengo dos expresiones negativas, por lo tanto, el resultado final va a ser positivo, porque puedo multiplicar ambos miembros por -1, ¿no es cierto? Entonces, finalmente despejo el X y me queda el valor en la cual corta esta recta el eje X. Eso lo tienen que hacer ustedes, después si tienen algún problema lo veremos en clase, pero ya lo trabajamos, es simplemente un reemplazo de valores, como les dije, reemplazo Y por 0 y despejo el valor de X. Y eso me da el valor de 8.000. Acá no alcanzo a leer muy bien, pero aparentemente es 8. A ver si puedo ampliar un poco. Es 8.000, creo que 833. Bueno, esto lo hicimos en clase, así que ustedes deben tener el valor. No sé si acá es un 8 o un 5, ¿no? Pero bueno, eso cuando lo calculen lo van a ver. No me queda claro acá el número exacto, pero bueno. Bien, lo que tienen que hacer también es utilizar la misma escala en X y en Y. Fíjense que yo acá puse 10.000, más o menos a esta altura, en y si yo trazo un círculo acá, puedo calcular el valor de 10.000 en X, que es este. O sea, uso la misma escala. Y el 20.000 estaría por acá. ¿De acuerdo? Bien. Este 8.000, a ver un segundo, voy un poco más para arriba. Este 8.833 o 533, no sé bien exactamente cuál es el número, me da en este lugar, antes de los 10.000. ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos puntos de esta recta. El punto donde x vale 0, que es el valor donde corta el eje y el punto donde el y vale 0, que es donde corta el eje X, que sería acá. Con dos puntos ya tenemos suficiente para trazar una recta, porque por dos puntos solamente pasa una sola recta. Estos dos puntos que los elegimos tomando x igual a 0 en un caso e y igual a 0 en el otro, con lo cual estoy viendo los valores en lo que corta la recta, el eje y el eje x, podría haber elegido otros
puntos. Podría haber elegido x igual a 1, x igual a 10, cualquier valor. Y hubiera obtenido algún otro punto de la recta. Y ese es para un punto. Y el otro también podría haber puesto cualquier otro valor de y, ¿no es cierto? Y obtendría otro punto, que puede ser este o cualquiera. Es decir, yo puedo dar cualquier valor a x y obtengo el valor de y, y le tengo que dar otro valor distinto a x y obtener el valor de y correspondiente, y de esa manera obtengo 2 puntos. En este caso, como les dije, apliqué este método que es más simple de buscar los puntos donde cortan a los ejes y x, tomando x igual a 0 e y igual a 0. Bien, de esta manera grafico esta recta. Bien, esto que les expliqué hay que hacerlo también con la expresión de la recta explícita que surge de la expresión B acá, y con también la expresión de la recta que surge de la expresión C. Acá, eso ya no se los explico porque es algo similar a lo que ya les expliqué. Y acá están también tomando la misma condición x igual a 0 e y igual a 0 para buscar los puntos donde cortan las rectas a los ejes y al eje x, y voy obteniendo esos valores. Acá están, en el caso de B, con x igual a 0, que es el lugar donde corta el eje y, da 8000, que sería este punto que está acá, y el lugar donde corta el eje X, tomando y igual a 0, me da 26.666, es decir, que esta recta llega hasta un valor que ustedes ven acá, anterior a 30.000. Esto es 20.000 y esto es 30.000. Acá son 26.666. Es decir, he graficado acá, mediante estos dos puntos, la recta que corresponde a la expresión B. Luego hago lo mismo con C y me queda otra recta que tiene un valor de y que vale 10.000, es decir, el valor donde corta el eje y, la recta que surge de la expresión C, es decir, que corta acá, donde y vale 10.000, y el punto donde corta el eje X es 11.444 aparentemente. Acá aparece un 338 que está mal calculado, es 444. No importa, eso lo van a determinar ustedes con el cálculo, digamos, que surge de todo el método que les expliqué. Ese valor está acá, arriba de los 10.000. Tomando ya esos dos puntos, trazo esta otra recta. Es decir, que hemos trazado las tres rectas que surgen de las expresiones A, B y C, primero llevándolas a la expresión explícita de la recta y luego tomando los valores de x y 0 e y igual a 0 para determinar los puntos donde cortan a los ejes y y x, y luego trazando las rectas. Y así hemos trazado las tres rectas, la que corresponde a la expresión A, la B y la C. Bien, ahora vamos a ver cómo interpretamos el problema. Recuerden que estas expresiones de igualdad, estas ecuaciones de las cuales surgieron las rectas A, B y C, surgen de llevar la expresión menor o igual a la condición límite. Se va a terminar en 10 minutos la clase, nos volvemos a conectar después al mismo link. Puede ser que cuando quiera reconectarme me demore 10 minutos. Yo le voy a enviar un mensaje a Germán para que le diga a ustedes en el grupo, en el caso que me exige esos 10 minutos de espera, y le digo
el instante en que nos vamos a volver a conectar al mismo link de Zoom, ¿no? Bien, entonces les decía que como estas son expresiones que hemos llevado a la condición límite, porque eran menor o igual y nosotros las llevamos a la condición límite, que es la ecuación, que surge de la igualdad, si yo lo quiero poner en menor o igual, los valores de I tienen que ser los valores de cada una de estas rectas o menos. Es decir, ¿cuáles son los valores de I y de X que cumplen con la expresión menor o igual que surge de esta primera inecuación? Son los valores de la recta y todos los valores inferiores que están acá. Inferiores en Y e inferiores en X. Obviamente que en ambos casos tienen que ser positivos, porque no tiene sentido que existan ningún factor de la producción negativo. Por lo tanto, entonces, el límite que establece la expresión A es toda la zona esta que está comprendida en este triángulo. De la misma manera, la expresión B introduce un límite que está dentro de todo este otro triángulo. Todos los valores que están dentro de este triángulo satisfacen la condición B. Y la condición C la satisfacen todos los que están dentro de este triángulo. Perdón, la C es esta que está acá, los que están en este triángulo. ¿De acuerdo? Ahora bien, como las condiciones de las restricciones, de los factores de producción, tienen que cumplirse todas a la vez, eso significa que yo solamente puedo considerar como valores de X e Y. Recuerden que X e Y son la cantidad de aceite de mesa y de cocina. Yo no puedo eh, producir valores de X y de Y que no estén comprendidos dentro de todas estas tres expresiones. Y esos valores son los que están acá rayados. ¿Eh? Como ustedes ven, esta zona está dentro de esta restricción, de esta recta, dentro de esta otra y dentro de esta otra. Y su límite es este. En esta zona, el límite es este. Y en esta zona, el límite es este. Es decir, que todas estas zonas que corresponden a las restricciones C y B, como no cumplen con la otra restricción, que es la C, perdón, estas cumplen con la restricción A y B, y no cumplen con la otra expresión, no, no es un valor posible. Entonces, los valores posibles de producción de X e Y están acá representados en esta zona rayada. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahora no hemos hecho nada que nos permita resolver lo que habíamos hablado, que es optimizar el beneficio. Simplemente hemos expresado gráficamente todas las zonas que resultan factibles de producir respetando las restricciones en los factores de producción. Bien, para optimizar tenemos que tener en cuenta la expresión del beneficio. La expresión del beneficio está expuesta como I igual a 15X, a ver, subo un poquito más, 15X más 9Y. Si nosotros en este gráfico, el 15 y el 9 va a ser muy difícil calcularlo por la escala que hemos tomado. Entonces lo podemos multiplicar por 1000. Entonces, donde tengo 15, pongo 15.000. Y donde tengo 9, pongo 9.000. Y allí tengo este punto.
A ese punto lo trazo a la recta que une este punto con el origen. Esto no se los explico porque es una parte del método que simplemente les digo que es la forma en la cual se puede calcular el máximo, ahora el máximo beneficio, ahora ya se lo voy a explicar más en detalle, pero no quiero eh, eh, explicarles un poco por qué esto gráficamente es así, porque le generaría una confusión, es un tema más complejo. Trazada esta recta, que la calculamos multiplicando el 15 por 1000 y el 9 por 1000, tomando este punto, lo uno con el origen, y tengo esta recta. Pongo acá una escuadra y trazo la perpendicular a la recta. Y la voy desplazando a esta perpendicular a lo largo de esta recta. Y a donde toque esta perpendicular uno de los puntos de esta zona rayada, ese es el punto que optimiza la producción a los fines de lograr el máximo beneficio. Como ustedes ven, cuando yo vaya acercando esto, el punto donde va a tocar esta perpendicular a la recta esta va a ser este que está acá, el primero que va a tocar. ¿De acuerdo? Viene esto aquí, así, y cuando llega acá, la perpendicular, que es más o menos esta que está acá, nos hace tocar este punto de la zona rayada. Y ese punto de la zona rayada es precisamente el punto que optimiza la producción, en el sentido de que maximiza el beneficio. Obviamente que es un punto posible de producción porque está en la zona rayada, está en el límite, pero recuerden que las expresiones de la inecuación eran menores o iguales. Es decir, que este punto está cumpliendo con las tres, digamos, restricciones. Y ese punto, si calculo acá cuánto es de X y cuánto es de Y, me indica la cantidad óptima de producción de X y de Y, teniendo en cuenta que esa optimización lo que logra es el máximo del beneficio. Bien, esto lo he explicado así en forma detallada. Por allí puede pasar un poco muy lenta, muy descriptiva de detalles, pero prefiero para que cuando lo tengan como material de estudio puedan entenderlo bien y no les surjan dudas de detalle que por allí si uno las explica en forma rápida no quedan claras. Aquí está lo que yo les decía, el beneficio, que lo llamamos Z, igual a 15x más 9y, tal como les dije. Y recuerden que para representarlo en esta escala donde son muy altos los números, lo que hago es multiplicar por 1000. Y tengo en vez de 15, 15.000, y en vez de 9, 9.000. Y ahí tengo este punto, luego trazo la recta y hacemos como yo ya les expliqué. Bien, bueno, con esto está explicado este tema. Les pregunto así rápidamente si tienen alguna duda. La idea luego es finalizar esta clase y seguir con otra para que este tema les quede grabado y yo después se lo suba al Classroom. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, la idea es, en todo caso, si después tenemos que hacer aclaraciones o comentarios, hacerlos aparte para que este video explicativo les quede sintético y